RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto a esta hora con el ingeniero Richard Arce, ex congresista de la República. Ingeniero Arce, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Martín por la deferencia y la invitación. Un gusto como siempre poder dialogar con RCR. Sí, ingeniero, la situación en el Congreso, pues ya sabemos la imagen que tiene la aprobación negativa según las últimas encuestas, pero al parecer no hay algunos indicios para este cambio, para que mejore la imagen, ¿no? Recientemente, por ejemplo, ha acontecido que el caso del legislador, por ejemplo, Paul Gutiérrez, muy allegado a Pedro Castillo y representante por Apurímac, que promovió una ley que le permite evadir su responsabilidad de padre para pasar una pensión alimenticia, es una muestra del grado ya de descomposición moral y decadencia a la que ha llegado el Congreso de la República. ¿Qué hacer ante estos hechos que superan ya cualquier límite, ingeniero? Lamentablemente tenemos un Congreso que ya ha superado, como usted también lo grafica, cualquier límite de tolerancia. En realidad tenemos a impresentables en el Congreso de la República, que lo único que hacen es degradar a la institución parlamentaria. Lo acontecido con el congresista Gutiérrez, que lamentablemente y para vergüenza ajena representa a la región Apurímac, que por cierto lo conozco. No queda nada de aquel maestro de escuela rural también que lo conocí, muy humilde, muy entusiasta, ¿no? El día ensimismado, diría, por el poder, con toda la soberbia que estamos viendo, llega al extremo de querer impulsar un proyecto de ley para no cumplir con sus responsabilidades de padre, ¿no? Como es pasar la mantención a un hijo, más allá de los problemas familiares que pueda tener cualquier padre de familia, tiene la responsabilidad de cumplir y asistir a sus hijos, ¿no? Entonces, pero lo más grave de esta situación es que pretende utilizar su poder para que a través de una ley pueda evadir su responsabilidad después que ha sido denegado justamente en el sistema de justicia su exoneración del pago de la manutención de este hijo. Lamentable. Pero esto no es novedad. Claro. El presidente del Congreso está imbuido en el mismo escándalo, ¿no? Es un proyecto de ley para salvarse de la cárcel. A ese nivel de negligencia hemos llegado. Estaba denunciado por estafa. En realidad, en este caso, Soto, el presidente del Congreso, no es más que el alfil de esta alianza justicerronista que ha permitido conformar una mesa directiva de impresentables en el Congreso de la República. Cada día salen los escándalos, lo último inclusive con el plagio de su tesis doctoral, imagínense. Pero en este país hay que ser también muy objetivos, ¿eh? Cualquier hijo de vecino tiene título de doctor. No se cumple los altos estándares que requieren una formación académica y llegar a un grado tan importante, ¿no? Y por eso era determinante la SUNEDU. Ahora usted entenderá por qué se pretendieron tumbarse la SUNEDU y han intervenido para regresar a la modalidad anterior de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y por eso tenemos este tipo de lamentables sucesos donde casi todos, ¿no? Porque inclusive hasta la propia fiscal de la Nación también está involucrada en un tema de plagio. Y podemos seguir enumerando, claro, la retahíla de autoridades. Que no ha aclarado ni siquiera tiene la honestidad intelectual, ¿no? Claro, que no ha aclarado la propia fiscal de la Nación, ¿no? Para ver si estas versiones son verdaderas o mentiras. Y otro caso también, ingeniero, es del congresista de Bloque Magisterial, aliado político del expresidente de Pedro Castillo, el parlamentario Edgar Tello, quien realizaba conjuntamente con su esposa cobros a sus colaboradores, ¿no? Incluso una ex trabajadora que estaba en pleno proceso de maternidad. Ahora, en ese sentido, ingeniero, es importante pues el trabajo que tiene que realizar la Comisión de Ética, que hemos visto que no ha tenido transparencia precisamente. Lamentablemente hay muchos congresistas involucrados en estos escándalos de corrupción con los famosos mochasueldos, pero también le gusta recordar a los niños, ¿no? Estos traficantes que con el gobierno de Castillo supuestamente gestionaban los proyectos, pero con el objetivo de cobrar otras comisiones o beneficios particulares, ¿no? Delitos. Ya la Fiscalía les ha allanado sus domicilios. ¿Y qué ha hecho el Congreso frente a estos sinvergüenzas? Simplemente se han coludido para evitar, para generar impunidad de vida, ¿no? Porque fíjate, lamentablemente los congresistas todavía tienen inmunidad parlamentaria y no se les puede procesar.
Si fuera otro escenario, Bermejo, por ejemplo, en este momento estaría detenido y tendría que estar afrontando probablemente una prisión preventiva. Pero al ser congresista todavía tienen que seguir un proceso para que se le levante los fueros, ¿no? La inmunidad. Y después de eso recién pueda tener el procedimiento que le corresponde, porque sus propios allegados son los que los están delatando, ¿no? Se han acogido a la colaboración eficaz para evadir la cárcel. Y en una cuestión objetiva, ¿no? En las instituciones públicas, si el alcalde no ordena, si el gobernador regional no ordena, si el congresista no ordena, el ministro, presidente, nada funciona. Así que tendría que ser demasiado ingenuo, sería un capaz, un incompetente que no se da cuenta que en sus narices lo han estado utilizando para cobrar beneficios. Esa historia nadie le va a creer. El objetivo es que esté involucrado en actos de corrupción. Y lo más deleznable, ¿no?, es que utilizaron el discurso de los pobres, ¿no? Utilizar el discurso de reivindicación, que es legítimo de muchos sectores del país, tradicionalmente postergados y olvidados, y reivindicarlos supuestamente para hacer el cambio, pero para llegar al poder y una vez estando en el poder, levantarse en peso, ¿no?, dislar el Estado, ¿no? Esta situación realmente nos muestra que todo esto son unos oportunistas políticos que lo único que buscaban era llegar al poder para buscar beneficio personal. Ahí está Cerrón, ahí está Bermejo, el propio Pedro Castillo, ¿no? O sea, lamentable lo que ha acontecido con la izquierda y sobre todo la posibilidad de generar esperanza, ¿no? Mucha gente en este momento siente rabia al ver que ha sido una estafa, porque con el cuento de no más pobres en un país rico, miren que estamos terminando. Ahora, ingeniero, hemos visto también los problemas que se han presentado en diversos sectores ministeriales, uno de ellos agricultura, educación, constantes cambios de ministros que no han podido completar la agenda que al ser nombrado un ministro seguramente tiene entre sus planes, y eso también ha contribuido a que haya problemas, por ejemplo, en el sector agrario y de educación. Se hablaba mucho, se criticaba mucho al presidente Pedro Castillo por estos cambios ministeriales. Ahora vemos también, ya en los próximos minutos, se dice que va a juramentar nuevos ministros de Estado, entre ellos una nueva ministra de Educación. ¿Cómo usted analiza este panorama que pone más crítica a la situación política en nuestro país? En principio, debería haber un cambio de gabinete. Es más que evidente por lo acontecido a inicio de año con la conflictividad social. En democracia no puede haber la cantidad de muertos que se ha dado y hay una responsabilidad política. El tema penal se investigará, pero el tema político debiera haber sido. En eso directamente se involucra a Otárola, ¿no? Y es una decisión del gobierno que lo siga manteniendo. Ahora, hay temas de agenda cotidiana que realmente causan mucha indignación, ¿no? La bancada magisterial pretende reincorporar a 14 maestros que no han pasado la evaluación, siguiéndose contra un principio elemental de la meritocracia, pretenden imponer, reponerlos, ¿no?, en sus cargos, ¿no? Entonces, entiendo bien que por esto la ministra se opuso y ahora la decisión del gobierno es de cambiarla. ¿Cuál es el mensaje al país en un escenario justamente donde queremos mejorar la calidad de la educación, que sería la base para cambiar toda esa estructura, para no tener más hechos impresentables, ¿no?, en los cargos de decisión? Porque un pueblo educado, un pueblo pensante jamás va a ser engañar con gente que se aprovecha, ¿no?, de los cargos políticos. Esta situación lamentablemente nos está llevando a esta coyuntura que nos muestra que desde el propio gobierno ni siquiera está entendiendo lo que está pasando en la calle, ¿no? Y es más una sintonía inclusive con lo que viene aconteciendo con el Congreso de la República. Parece que hay una miopía política, no se dan cuenta del alto nivel de desaprobación que tiene el Congreso de la República, superando el 90%, pero también el Ejecutivo. Y justamente es por estos temas. Y ya entrando al detalle, lo que viene aconteciendo con temas de la canasta básica familiar que se cubre con productos de primera necesidad y no se está previniendo lo que se nos viene en el futuro, a sabiendas que hemos tenido problemas con el tema del agro. Ahora por eso está el precio del limón por las nubes, la cebolla también llegó a costar 10 soles del kilo, y se nos vienen problemas más serios, porque un dato muy concreto nos están escuchando en Apurímac, en tierra, en Andahuaylas, que somos productores de papa. El dato concreto que tengo es que solo han producido el 40% de lo que normalmente produce, con lo cual se nos viene escasez de papa, y cuando hay escasez, ley del mercado, simplemente el precio se va a disparar.
¿Y a quién va a afectar? A los sectores más sensibles, a los sectores más vulnerables, a las personas con menores recursos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para manejar esta situación? Y me escucha el ministro Contreras de Economía dándonos recetas que mejor comamos pollo. E inclusive mostrando un desconocimiento, yo diría hasta ignorancia, ¿no?, del periodo vegetativo de la producción de limón, porque en primera instancia digo que se produzca más limón. Había que hacerle recordar que el periodo vegetativo, o sea, para que una vez que siembras el limón, para que tengas el limón, tiene que pasar mínimo 4 años, 4 a 5 años. Entonces, no es una solución inmediata. En ese escenario, definitivamente, es indignante ver que nuestras autoridades, en este caso ministros, ni siquiera tienen la contextualización, no conocen la realidad de lo que estamos viendo, justamente esa incapacidad puesta de manifiesto, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero Richard Arce. Entonces el panorama no es muy bueno, lo que se viene, sobre todo en esta situación que se está hablando incluso del fenómeno del niño que va a arreciar para fines de año. Entonces esperemos pues que se pongan ya a trabajar como debe ser todo este gobierno, como lo ha prometido la presidenta Dina Boluarte. Vamos a seguramente más adelante a seguir conversando. Ingeniero Arce, muchas gracias por esta comunicación en RCR. Buenas tardes. No, agradecerte más bien aquí solo una precisión. Todo lo que hemos graficado es responsabilidad estricta de los políticos. Pero los políticos es un pequeño grupo de gente. La mayoría de peruanos sale adelante, a pesar de todos estos problemas, a pesar de todas las vicisitudes de la vida. Entonces, al final hay una esperanza, porque somos capaces de salir de estos problemas. Y estos políticos son aves de paso, ¿no? Ya tendremos que superar esta situación, y yo creo que va a ser con el esfuerzo y el emprendimiento que siempre han demostrado los peruanos, ¿no? El Perú es mucho más grande que los problemas, mucho más grande que este grupete que está en el poder hoy día abusando, como el presidente del Congreso y todos los impresentables que realmente deja mucho que desear. Un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo, ingeniero. Muchas gracias. El ingeniero Richard Arce es congresista de la República en comunicación con RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.